Primero es agradecerles, ¿sí? La pregunta que yo me hice, ¿por qué acepté esto? Pues si ustedes me ven, estoy en contra de todos, ¿sí? Entonces, ¿por qué acepté yo esto? Por dos razones. Primera, porque si todo esto es verdad y es eficaz, porque la gente no está vacunando, ¿sí? Y lo segundo, ¿de quién es la culpa? ¿Sí? Y la respuesta, ¿de quién es la culpa? Porque la gente no se está vacunando. Y las respuestas son simples, es el desconocimiento del método científico, y dos, es la falta de compromiso de nosotros de educar a nuestra población. Yo por eso admiro y respeto inmensamente al doctor René Pareja. Yo me puse a mirar quién era capaz o quién se dio a la tarea de educar la comunidad. Ninguno de nosotros. Todos nos reunimos aquí entre los que sabemos. ¿Quién se reúne con las víctimas, entre comillas, del PVH? Nadie les da la cara, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a darles la cara a eso, porque si no nos sentamos con ellos no somos capaces de lograr la vacunación. Entonces mis objetivos de esta charla son muy simples. El primero es que ustedes salgan con una manera simple de decirle a las mamás por qué sí se pueden vacunar y cuál es el problema de los eventos adversos. La segunda es cumplir lo que dice la Corte Constitucional de que tenemos que hacer un consentimiento informado bien hecho, porque ninguno está bien hecho en un humilde concepto. Yo le pedí, hice un derecho de petición al Ministerio de Salud para que me mostraran el consentimiento para la vacunación, no me lo han mandado. Y esa es la otra propuesta que yo les hago, que aquí, por lo menos tú que estás en la parte del Instituto Nacional del Cáncer, que a través de ellos lleguemos de una manera simple, con palabras simples, para poder convencer a la gente de que se debe vacunar, ¿sí? Pero les voy a tratar de explicar a ustedes, porque desde el punto de vista científico hay dudas al respecto, ¿sí? Y me voy a entrar en esa discusión. Por eso lo llamé otra mirada. Por eso lo llamé otra mirada, con la idea de educación, para que ustedes salgan con elementos de juicio, para que sepan y sean capaces de decirle a las mamás: vacunen a sus hombres, diría yo, pero esa discusión sería para después. Entonces lo primero que tenemos que decir es, cuando uno enfrenta este tipo de cosas, es decir, ¿y cuál es la verdad? ¿Qué es verdad? Entonces esto es un problema epistemológico que lo tenemos que enfrentar. Hay muchas maneras de definir qué es verdad. A mí me gusta esta, que es simple, porque si ustedes ven, todos la vemos de maneras distintas, sino que se miren en la diapositiva que hay ahí. A mí me gusta este autor, pueden ser miles, hay muchos epistemólogos al respecto. Y me gusta esto porque me plantea exactamente el problema de la verdad en el problema de la vacunación del papillomavirus humano. Sentido común. ¿Cuál es la verdad del sentido común? Pues usted, ¿cómo le dice a una mamá que le puso una vacuna de PVH y que llegó torcida que no es? Convénzala pues. Complicado. Ese es el sentido común. Dos, la autoridad. Es que yo sé que eso es así porque le dijo la Organización Mundial de la Salud, porque le dijo la EMEA, porque ta. Y el sentido común. ¿Usted cómo enfrenta ese problema? Nos ayuda lo que se llama la verdad como regla, ¿sí? El método científico no soluciona todos los problemas, pero puede entender uno qué es lo que está pasando. Y la otra es la verdad como utilidad. ¿Sí o no? ¿Eso sirve o no sirve? Puede que usted mande, que gaste toda la plata para ir a Marte, pero ¿para qué sirve? A veces la utilidad es la verdad. La verdad es la utilidad. Y aquí lo podemos hacer, y nosotros tenemos que definir la utilidad, pues, de todo este problema. Entonces voy a tratar de llevar mi charla a través de eso. El sentido común, pues no hay necesidad de decirlo, porque convencer a una mamá que le dé un Guillain-Barré a una niña, que no la convence, olvídese. Vamos a tratar de hacer, entonces, ¿de dónde parte la controversia? La controversia parte es que estamos mal preparados para decirles a la mamá por qué no estamos, porque si a ustedes llegan a una mamá y se la vacuno. Sí, ¿por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud lo dijo.
Tenemos que aprender a comunicar, y ese es el reto. Y por eso también reto a la SAGIO para que hagamos reuniones con la comunidad y con gente que esté en contra. Nosotros, no aquí encerrados, es que nosotros lo sabemos. Lo importante son los demás, si realmente queremos hacer algo. La verdad por la autoridad, pues ni siquiera la voy a decir, aquí estuvo la doctora que es una autoridad, han estado todos, eso es verdad. Así, entonces, la verdad como autoridad, ahí la tenemos plasmada. Pero lo que nosotros como médicos tenemos que tener claro es que tenemos que basarnos en el método científico para poder decir si eso es verdad o no, y si sí es verdad, como vimos que la verdad es relativa, porque hay muchos tipos de verdad, ¿qué tanta certeza de esa verdad yo le voy a decir? Entonces, así se basa mi conferencia. Entonces voy a tratar de hablar, pues no de la eficacia, pero un resumen rápido después de los problemas, de los eventos adversos serios. No nos preocupan los simples, pues los simples es una fiebre, eso no nos preocupa. Pero todos así aquí, digamos, pero es que me tuerza mi muchachita, ¿sí? Entonces hay que saber cómo enfrentar eso. Voy a tratar humildemente de darles una herramienta. Porque cuando uno hace esa aseveración de esa magnitud, que eso es verdad, la ciencia le dice, no, recuerde que es que usted puede estar cometiendo algún tipo de error. Dígame cuál es el error. Voy a tratar de mostrarles. Porque cada cual lo ve como desde su perspectiva. Lo primero para enfrentar esto es que tenemos que tener definiciones, ¿sí o no? Entonces lo primero, para poder explicarle a las mujeres, porque usted dice que el NIC3, que el invasor, otros dicen, pero es que el NIC3 no es el problema es el invasor. ¿Cuál es todo ese rollo? ¿Por qué estudian con NIC3 y no estudian con invasor? Vamos a tratar de ver por qué. Las definiciones son inmensamente importantes. Entonces, un desenlace subrogado en el método científico es demasiado importante. ¿Por qué? Simple, un desenlace subrogado es el que le pasa a otro. No más. Así de simple. ¿Sí? Y en este caso, nosotros estamos preguntándonos por NIC3. Porque, pues, como para ser prácticos, ¿cuál es el problema del NIC3? Estamos preguntando por el cáncer invasor, que es el que mata a nuestros pacientes. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué me hacen ese trabajito con NIC3? ¿Sí? Pues la razón es muy sencilla. Necesito un desenlace subrogado porque yo éticamente no puedo coger a unas pacientes, vacunarlas y a las otras no vacunarlas y no hacerle ni siquiera una citología. Pues eso es antiético y nadie lo va a hacer. Entonces no tenemos manera de saber si sí o si no tenemos impacto. Por eso le tenemos que dar la palabra al NIC3. El NIC3 nos tiene que solucionar el problema. No tenemos otra manera de solucionarlo. De pronto con lo que nos enseñó la doctora ahora, con otras cosas, pero en este momento no tenemos sino eso. Y todos sabemos que el NIC3, no todos pasarán cáncer. Algunos dicen que es un 2, otros un 30. Cochrane, en la última revisión que nos presentó la doctora, dice que el 2 y el 30. Pues, ¿cuál es el problema? Y el NIC2 también es más bajo todavía. Entonces dicen, ¿cuál es el problema? Pues, entonces vamos a tratar de seguir adelante y a tratar de ver cómo es esto. La otra cosa es muy importante en el método científico, tener 3 definiciones. La diferencia, que las confundimos frecuentemente, la diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad. Si ustedes leen, ustedes se enredan en eso, yo les voy a tratar de dar unas palabras simples para que entiendan qué es eficacia, qué es eficiencia y qué es efectividad. ¿Qué es eficacia? Eficacia es demostrar que algo que usted sirve. Y eso usted lo tiene que hacer en un modelo ideal, ¿sí? Porque los modelos prácticos, la gente no se vacuna del todo, algunas sí se vacunan, ya nos mostraron que algunas se vacunan una vez, otras 2, otras dicen que se vacunan y no se vacunan, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, usted tiene como investigador, tiene que coger 2 líneas. A esta la vacuna y a esta no, y la amarro. La amarro para que no se me vayan de ahí, para poder definir si eso sirve. Eso es eficacia. Y el método científico le dice a usted, cuando usted tenga ese resultado de esas pacientes que usted hizo, ahí viene lo que nos mostró también la doctora, la diferencia entre intención por tratar y análisis por protocolo. Eso hay que tenerlo claro. Cuando uno habla de eficacia es que es en un método absolutamente controlado, lo que llama análisis por protocolo. Usted coge todas las pacientes que cumplieron todo el protocolo, se pusieron todas las vacunas y esas las analizó.
y votó las que se pusieron una dosis, no las que no. Eso es eficacia. Pero la realidad es otra. La realidad es que nadie tiene adherencia completa a ningún tratamiento. Nadie, ¿sí? En ningún momento. Todos fallamos en los tratamientos. Pero eso es lo que pasa en la vida real. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? Es muy difícil, siempre tenemos incertidumbre. Los estudios clínicos controlados le dicen, tranquilo, tranquilo que yo le ayudo a solucionar el problema. Haga el análisis por intención de tratar. Es que si usted dijo, están 1000 niñas que se ponen las 3 dosis de vacunas, si no se las pusieron, las tiene que tener en cuenta como si se la hubieran puesto, así no se la hubieran puesto. Y al final, estas las tiene que analizar en este lado para comparar con la otra. Entonces, eso es una aproximación a lo que es efectividad. Eso es lo que se llama análisis por intención de tratar. Y lo otro, bueno, es cierto, eso sirve, pero bueno, ¿qué cuesta? Hay dos tipos de costos, ¿sí? El costo en plata, que es el que a veces preocupa mucho, pero nosotros como clínicos, pues, digamos que eso se lo dejamos al ministerio. Pero a nosotros como clínicos y como personas naturales nos interesa. ¿Y yo qué tengo que gastar para esa vacuna? Usted tiene que correr algunos riesgos. Pues le va a dar fiebre, le va a dar tal cosa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, pues no vamos a tener en cuenta los costos sencillos, pues una fiebrecita, un hematoma, pues, pero los costos adversos, que yo no lo voy a repetir, que ahí está la gran duda, ¿no es cierto? En los costos adversos, entonces yo voy a disminuir tantos cánceres, y no estoy diciendo que sea verdad, pero para poder mostrar la pregunta, ¿y cuántos Guillain-Barré me van a dar? ¿Y cuántas niñas se me van a torcer? ¿Sí? Entonces yo tengo que sopesar el costo personal de cada una. Vamos a tratar de responder eso. La primera cosa es muy simple. Yo no traje el metaanálisis de Cochrane, que está calientico, pero yo esta misma conferencia la presenté hace 3 o 4 años con este artículo. Dice lo mismo que dice Cochrane. Eso es un trabajo pues muy bien hecho, con todas las de la ley, es una revisión sistemática, pues que los epidemiólogos nos arrodillamos, nos echamos la bendición, no hay nada más que decir, ¿sí? Y entonces ellos nos dicen, voy a tratar de mostrarles de manera simple, vamos a mirar la eficacia y la efectividad. Entonces primero cogieron todos esos trabajos que han hecho, tan bien hechos, que no me voy a demorar, y los juntaron aquí. Y ustedes ponen aquí intención por tratar la población, aquí las que vacunaron, aquí las que no, y las por protocolo, lo que aprendimos ahorita, ¿sí? Y veamos cuáles son los resultados. Pues ahí se los trae. Entonces la efectividad es del 53%. Interesante. Cuantifíquenmela. Yo tengo que vacunar 100 niñas para evitar un NIC3 asociado a PDH16. Y si lo hago por protocolo, o sea que saco las que no se hicieron el tratamiento todo, pues lógicamente es más eficaz, no hay duda, ¿sí? Porque pues todas se la trataron. Y el MNT, pues que no me va a demorar a explicarlo, eso es con el asociado al peposo. Recordemos que aquí tenemos NIC2 o más, ¿no es cierto? Estamos haciendo NIC2 o más. Y con los relacionados al PDH16, pues este trabajo dijo la efectividad, ya vimos lo que es efectividad, es el 84%, tengo que vacunar 300 niñas para que evitar un NIC3, algunos les parecerá importante, otros no, ya veremos, ¿sí? Y si lo hago por protocolo, pues la eficacia es mucho más. Entonces, primer conclusión gruesa y de puño, las vacunas son eficaces y efectivas para prevenir el virus. ¿Qué estás haciendo aquí, Eduardo, entonces? Pues estoy controvertiendo la seguridad. ¿Por qué razón? Para que aprendamos a explicar de esta manera. Entonces, cuando el beneficio es bajo, porque uno ya dice, pero es que tengo que vacunar 300 para evitar un NIC3 y eso va a pasar el 10% a cáncer invasor. Pues que sea tanto, pues. Entonces yo digo, y lo dice la comunidad, que el beneficio es bajo, porque hay otras cosas importantes en que gastarse la plata, pero es inmensamente loable porque nuestras mujeres las vamos a cuidar. Y cuando la efectividad a futuro, porque sabemos a 10 años, que en 10 años esa vacuna nos sirve para 10 años, pero es que no sabemos qué va a pasar después. ¿Cuánto se demora el cáncer de cervix para aparecer? Todos sabemos que a los 40 o 50.
Entonces vamos a tener que volver a revacunar a esos niños dentro de 10, 15 o 20 años. No lo sabemos, probablemente no, pero con certeza no lo sabemos. Pues no sabemos si se necesitan más vacunas para la efectividad. Tenemos esa primera inquietud. Saltemos, porque eso es efectivo. ¿Sí? Pero entonces hay que preguntarse por la seguridad, porque si el beneficio es bueno, no es que sea demasiado, pero es interesante. Bueno, ¿qué daños hace? Pues los daños chiquiticos no valen mucho la pena, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que toda acción tiene su reacción. Pues nada es inefectivo. Veamos las evidencias. Entonces, Eduardo, vamos a mirar las evidencias de los daños. Entonces llegan y me dicen, vea, es que mire, estas son las evidencias que ahora hace poco creen unas igualiticas, idénticas. Date cuenta que esto es del 2011 del 2002, es un trabajo de 2003. Son iguales, ustedes ya saben pues que no cruzan por el 1 y que toda esta cosa. Y Eduardo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Si ya está claro que no es así, vea lo está. Pues el desconocimiento del método científico no nos implica que podemos decir que eso es verdad. Les voy a explicar por qué. El método científico le dice, yo le puedo decir con certeza si algo es cierto o no, y le puedo calcular la probabilidad que usted se equivoque. ¿Se imaginan qué hermosura eso? Y le dicen, y para eso usted tiene que trabajar con dos errores. Usted tiene que saber que hay dos errores. La doctora que es epidemióloga también eres, ¿no es cierto? Sabe que hay dos errores. Entonces uno llega y dice, dijimos que íbamos a trabajar con la verdad sobre la regla, el método científico. Eso es lo que nos toca a nosotros como médicos, no como autoridad ni como nada. Como autoridad, póngala. Pero nosotros tenemos que saber explicar eso. Y eso es lo que yo trato de mostrar. Entonces el primero es el error alfa, que es muy fácil. El error alfa es facilísimo. Es que yo afirme que hay una diferencia entre la vacuna y la no vacuna, pero siempre podré tener una margen de error. Eso es lo que se llama el error alfa o la famosa P, como todos la conocemos. Para efectos prácticos, si usted no vacuna a las niñas, les da ni 3 al 1.5% a 5 o 10 años. Y si las vacuna, le da el 0.5%. Eso es lo que hizo ese trabajo. Y la diferencia es del 1%. Pero eso es verdad. Porque yo le calculo el error y tiene una P, que es el error alfa de 0.000001. O sea, yo tengo una probabilidad de estar diciendo mentiras, que esa diferencia del 1%, puedo estar equivocado 1 en 10.000 veces. Resumen, ahí no hay nada que decir, eso es efectivo. Ahí no hay nada que decir, eso. Pero el problema que realmente nos atañe es el cuidado que manejamos muy mal, que se llama el cual voy a tratar de mostrárselos, y para tratar de decirles cómo el método científico soluciona esta dificultad. No se les olvide el error beta. El error beta llega y dice, usted cuando afirma que las cosas son iguales, puede tener un error. Y eso se llama el error beta. ¿Por qué? Porque puede que sean diferentes. ¿Sí o no? Simple, eso es lo más fácil del mundo. Entonces veamos lo que nos dice Cochrane, que es exactamente, no, esto me lo dice el anterior, pero Cochrane dice lo mismo. Entonces Cochrane dice, Eduardo, de los que vacunaron 21.000 en ese momento, que ya son 70, pero pues no ha cambiado mucho. Hubo 800 eventos adversos serios. Estoy hablando de cosas serias, pues no estoy hablando pues de fiebrecita, y no eventos adversos serios que quieran hospitalización, que quieran ir a urgencias, que quieran tratamiento médico. Y de 829, eso es igual. Entonces, ¿cuál es el problema, Eduardo? Pues el problema es muy serio, porque cuando ustedes conocen el error beta, están cometiendo el siguiente error. Usted me tiene que decir aquí, como son iguales, usted está afirmando que no existe una diferencia cuando realmente, aquí estamos diciendo, no existe una diferencia. Entonces no hay diferencia. No, señor. El método científico le digo, cuidado. Cuidado porque usted puede estar equivocado. Y eso se llama la potencia.
Entonces la potencia es la probabilidad de que usted esté diciendo que las cosas no son distintas, siéndolas. ¿Sí? Entonces ahora sí que tenemos este elemento de juicio, pues pongámoslo en práctica. Aquí lo tengo. Cualquier calculadora estadística que usted baje a internet lo puede hacer, yo lo hice. ¿Sí? Entonces cogí y puse los eventos adversos aquí, los totales, que ahí no tiene mucha importancia, y les voy a subrayar la potencia. Entonces me dice, la potencia es del 3%. ¿Cómo así? La certeza que usted puede estar diciendo de que esos eventos adversos son iguales, usted no lo puede decir sino con un nivel de certeza del 3%. ¿Cómo les parece? O sea que yo tengo una incertidumbre del 97%, no que esté haciendo daño. No sé si hace o no hace daño. Entonces, ¿qué les parece esta incertidumbre para tomar una decisión con un evento adverso? No suena fácil, ¿no es cierto? Ni 5. ¿Cómo solucionamos este problema? Vamos poco a poco. Cochrane nos dice lo mismo. Según la metodología, Cochrane del 2018, dice, según la metodología Cochrane, autoridad, nuestras venias, ¿sí o no? Y otro que le dio por ser autoridad, que es Gray. Gray es una metodología ahora para evaluar cómo si el nivel de evidencia es bueno o no, pero es otra autoridad, ¿no sé? Entonces mira lo que nos dice Cochrane. Pongan pues cuidado. Atrevido Eduardo está contradiciendo a Cochrane. Yo no estoy contradiciendo a Cochrane. Yo lo estoy sacando en cifras lo que dice Cochrane. Entonces miren lo que dice Cochrane. El riesgo de eventos adversos es similar a las vacunas del VIH y las vacunas de control. Lo dijo Cochrane. Un nivel de certeza alta. ¿Qué es un nivel de certeza alta? Que usted puede estar seguro que no lo hay. Eso no es cierto. Ya vimos que la certidumbre en la época mía, hace 3 o 4 años, era del 3%. Ahora, pues yo lo recalculé con los datos que ellos dan. Yo lo recalculé, eso pues no tiene mucha ciencia, es una cosa muy cosa. Y la potencia es del 8. Pero ¿cómo creen que dice eso? Por Dios. Y tú dije, yo siempre es que estoy equivocado. Yo pues tengo que estar equivocado. Pedí cita con 2 doctorados en estadística. Eso es así. Eso es así. Así es. ¿Qué hacemos? Bueno, el método científico le dice, tranquilo, no hay problema. La calidad según Gray, usted llega y dice, calidad alta es cuando usted está seguro, con una muy baja probabilidad de que se equivoque. Es eficaz. Esa eficacia del 1% tengo una seguridad del 99.9999, que no es. ¿Sí o no? Pero son seguras. No tengo sino una fortaleza del 10%. ¿Cómo así? Eso le dice el método científico. Yo no estoy criticando a Cochrane, estoy criticando ni al método científico, estoy diciendo lo que ellos dicen. Entonces hay otra cosa que llama el nivel de evidencia moderado. Yo creo que no es un nivel de evidencia alto lo que dice Cochrane, sino moderado. Porque ¿qué es un nivel de evidencia moderado? Es que es probable que no esos estudios cambien la cosa. ¿Sabemos? Y se les voy a demostrar cómo eso ha ido variando. ¿Sí? Y después hacer algunas recomendaciones. Nivel de evidencia bajo, ya pues. Pero entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Cuando los eventos son raros, los RCT no sirven. Así de sencillo. No sirven. Usted se tiene que meter con otro tipo de trabajo. ¿Qué es lo que se llaman los estudios observacionales? Porque ya lo vimos, esto es copiado de un libro de epidemiología. Los estudios clínicos controlados son una aproximación a la verdad que genera incertidumbre en los RCT. Y la calculamos. Tenemos una incertidumbre del 90 al 97% de que no se debe tratar eso. Entonces, eso se responde de una manera distinta. Y vamos a tratar de responderla de una manera distinta, como dice el método científico que se debe responder. Pero recordemos que los estudios observacionales son los que solucionan este problema. Pero ellos nunca, solo ocasionalmente darán un nivel de evidencia alto, siempre será bajo o moderado. O sea, yo siempre tendré incertidumbre. Por eso es muy importante que aprendamos a comunicar eso.
Entonces, veamos la historia, porque aquí vemos la historia bonita, ¿no es cierto? Aquí vemos la historia de eso exagero, eso también creo, ¿no es cierto? Pero uno tiene que conocer la historia, porque nosotros tenemos el reto de poderles decir a nuestras pacientes, y no solamente a nuestras pacientes, sino a la comunidad en general, enfrentarnos en el público, pues con todos nosotros aquí, algo lo mismo. Lo importante es decirle a la gente que no sabe, ir a los colegios, como me dice Marta, hay que ir a los colegios, hay que salir en televisión, por eso yo admiro tanto al doctor René Pareja, porque él sale y pone sus videos y dice por qué sí, por qué no, ninguno más lo hace, ni siquiera la sociedad, ¿sí? Ese es el reto. Entonces, el primer llamado de atención, voy a empezar a hablar no de lo bonito, sino pues hay que hablar de lo feo para poder saber cómo le comento a la gente lo que ellas quieren que yo les contraiga, porque no se lo va a vacunar, yo creo que sí, porque yo conozco la historia, porque los critico. Entonces, este es un primer llamado de atención, puede ser cualquiera. Yo tomé entonces miren, esto es un artículo que dice que si realmente sirve pues la vacunación. Entonces ellos llaman la atención diciendo, hombre, aquí hay algo que preocupa. No sabemos si es verdad o no, pero aquí hay algo que preocupa. Si yo pongo todos los eventos adversos reportados, con todas las vacunas, estos eventos adversos serios, con el Cervarix y el Gardasil, tienen 10 a 15 veces más de eventos serios. ¿Qué está pasando? Les llamó la atención y se prendieron las alarmas, ¿sí? No estamos diciendo que esto es cierto, porque también tiene mucha incertidumbre, pero es una prenda de alarma en lo que pasa en la realidad normal, lo que nos pasó con Carmen de Bolívar. Nos prendió, se nos reventó la papeleta en la mano y no supimos qué hacer. Ellos dicen, este autor dice, hombre, pues que si la mortalidad en los países desarrollados, es tan bajita que es del 1 al 3 por 100.000, para nosotros es por ahí del 8 por 100.000, después lo vemos. 7, 8, doctora. 7, 8 por 100.000. Y si los eventos adversos atribuibles a la vacuna pueden ser 7 veces, ¿sí? Y si el 70% de los casos usted lo soluciona con citología, ¿qué riesgo tiene una citología? Pues empezaron los primeros llamados de atención, no que sean ciertos, sino que hay que conocer la historia para poder enfrentar este problema que tenemos de comunicación tan serio. Y entonces yo sí les voy a empezar a mostrar los estudios en observacionales. Los estudios observacionales tienen muchos sesgos, o sea, uno tiene la probabilidad de equivocarse cuando dice las cosas. Entonces, lo primero es que vimos que la certeza es baja y moderada, no es como la otra, pues, que podemos decir con certeza. Aquí decimos, vamos a ver, espérate a ver, ¿sí? Entonces, el primer trabajo que aparece en Estados Unidos, asociación entre 5 accidentes tromboembólicos. ¿Cómo así? Entonces, me va a matar niñas, espérate a ver, ¿sí? Entonces hicieron ya más estudios y vieron que estas niñas tenían anticonceptivos y todas estas cosas, pero lo de 5, pero ustedes ya lo ven ahí, sí. Este autor hizo otro trabajo mejor hecho y dijo, no, esos eventos tromboembólicos no son, porque este es un trabajo de mejor calidad, entonces eventos tromboembólicos, chao, no hay eventos tromboembólicos. Pero empezaron el problema de las enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? El lupus, la artritis, el síndrome de Becker, la diabetes tipo 1, ¿verdad? Entonces aquí hubo 2 asociaciones médicas en Estados Unidos que hicieron un trabajo no de muy buena calidad, por eso se cataloga como bajo, donde ellos no encontraron la asociación, pero miren, sí la encontraron con tiroiditis de Hashimoto. Con 1R, muy leve, no tiene mucha importancia, pues, porque para que importe tiene que ser siquiera 3 o 5. Nosotros pues nos rasgamos las vestiduras con el RR del 1.21 con las hormonas, ¿sí? Y no nos rasgamos las vestiduras con esto. Con las hormonas, con el cáncer de mama, nos rasgamos las vestiduras con uno, pero esto pues realmente no tiene mucha importancia. Son importantes cuando son por encima de 3, 5, 7, 10, ¿sí? Aparecen otros estudios observacionales a nivel mundial, donde Donegan hubo un problema muy serio con la hepatitis B, yo no sé si ustedes subieron en Francia,
tuvo un síndrome de fatiga crónica, tuvo una asociación muy fuerte y empezaron a haber trabajos donde decía, también hay asociación con eso. Como es un virus, perdón, no es un virus, es una partícula que genera, una de las partículas del virus que genera inmunidad, a veces la inmunidad puede ser exagerada y puede generar problemas, ¿sí? Y por eso se genera, pero ellos no lo encontraron. Sigamos adelante. Este fue un trabajo bien hecho, donde no encontraron ni con trombosis ni con enfermedad desmielinizante, pero empezaron a encontrar algunas cosas que la comunidad científica algunas preocupó. Síndrome de Becker. 3, ya no es 1. Enfermedad de Raynaud, 1.67. Diabetes, preocupó muchísimo, ¿sí? Porque pues, si usted la va a vacunar, le va a dar un cáncer, la diabetes es mucho más frecuente, entonces le va a dar diabetes. Pero se hicieron trabajos ya pues con más metodología y toda la carreta y se descartaron estos dos y quedó el síndrome de Becker, que todavía está ahí en el... La doctora nos lo mostró, entonces la Organización Mundial de la Salud por todo esto y por lo de cosas, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no, vamos a ser serios, contratemos un coso, y se reunieron con otro muy poderoso y ellos dijeron, miren el cambio, el perfil de riesgo, efectos beneficiosos, ya lo dijeron, es un cambio, uno no se da cuenta, pero es un cambio, ya están diciendo que es riesgo, es un cambio, pero son beneficiosos porque el perfil fue este, y vamos a tratar de demostrar, porque yo comparto esa cosa, pero entender por qué pasa eso. Estamos haciendo mucho daño porque las niñas no están vacunando, ¿cómo la va a vacunar si de pronto le da diabetes? Usted se queda pues como todo eso. Porque no hay evidencia ni biológica, que es evidencia biológica, es que usted la reproduzca en animales o cosas de esas, ni epidemiológica, pero algunos decían, estamos empezando a dar trabajo en asociaciones fuertes. Recuerden que, yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia epidemiológica del cigarrillo. El cigarrillo es relativamente nuevo. Le encontraron una asociación de un OR con trabajos observacionales de 8. Y el que inventó los estudios clínicos controlados, que fue el que lo inventó, se rió de él, dijo, oigan a este, eso no se puede sino con los estudios clínicos controlados. Un OR de 8, con eso trabajamos. ¿Quién duda ahora del problema del cigarrillo con el cáncer de pulmón y todas las otras cosas? ¿Sí? Entonces empiezan a hacer asociaciones, bueno, entonces vamos a ser más específicos, porque cuando uno tiene estos problemas vamos a ser más específicos, busquemos enfermedades puntuales, no seamos tan grandes, porque el problema de descubrir la verdad es que como no la conocemos, ¿usted cómo la coge? Entonces el ejemplo es lo más simple del mundo. Yo me voy a pescar y quiero sacar pescados grandes, entonces toca hacer unos rotos grandes para que la tarraya coja los grandes, ¿sí o no? O quiero coger de todo, o sea, una tarrachita así, coge de todo, ¿sí? Entonces el gran problema que teníamos en ese momento es cuál es el tamaño de los rotos para pescar la verdad de los efectos adversos. Entonces ya empezaron a decir, no son las enfermedades autoinmunes, empecemos a buscarlas. Y empezaron a ver que no había, todos estos dijeron trabajos más o menos bien hechos, con nivel de evidencia de leve a moderado, pero aparece este trabajo que preocupó, un trabajo muy bien hecho que encontraron un riesgo relativo de cáncer. Pero bueno, dijeron, no, es que los otros valen más. Y ellos dijeron, y ya hay asociación porque hay temporalidad, a los que me gusta pues la causalidad y no cuando hay una temporalidad, que es que aparezca y tiene que ser en unos años, en unos meses, ¿sí? Ya después veremos un poco eso. Y aparece el famoso síndrome de taquicardia ortostática postural, que no le voy a hacer énfasis pues porque, ¿para qué? Estos hicieron un trabajo muy bien hecho y dijeron, así se llama el síndrome, todos lo conocemos, no hay necesidad de que nos lo muestren, y encontraron una asociación. Respiremos profundo y sigamos. Y aparece este jama. Dicen, bueno, pero ya sabemos cuál es el tamaño de las tarrayas, ya sabemos cómo tenemos que pescar. Vamos a buscar cosas específicas. Porque cuando uno busca mucho, encuentra mucho. Cuando uno busca nada, si lo roto es muy grande, encuentra nada. Busquemos enfermedades desmielinizantes. Entonces las buscaron, ya cerrando los rotos de la tarraya, pues para poder coger la verdad. Gracias a Dios, no encontraron nada. Y ya ellos dijeron, es que el poder es importante. No hay ninguna diferencia, pero es que el poder... Entonces yo ya puedo decir, las enfermedades desmielinizantes no tienen mayor probabilidad de tener
toda esta carreta con una certeza del 85%. Ah, son palabras mayores. Ahora hablamos de una certeza del 10, ¿sí o no? Ya son palabras mayores. Ya la cosa va cambiando. Pero se nos aparece este tremendo chicharrón. No sé si lo habrán mentado, el síndrome de Asia. ¿Ah? ¿Quién escribió eso? Entonces se nos aparece este chicharrón, síndrome de Asia. Les voy a contar rápidamente qué es. Porque esto hace que el nivel de la atarraya, o sea, como vamos a tirar la atarraya para pescar la verdad, tenemos que cerrarlo un rotico, entonces ya la vamos cerrando. Y nos pone el problema de que parece que detectó una medida para poder detectar eso. Entonces se llama el síndrome de Asia, que se llama tal cual síndrome autoinmunitario, será una nueva entidad clínica. No ha sido todavía aceptada por la medicina. Pero ahí va, como todas las cosas que no se aceptan. ¿Se acuerdan lo del cigarrillo? Que se burló el que descubrió el top de los secas, se burló del que hizo la sociedad con el fumar. Hay que ser humilde, hay que ser humilde. Aquí hay una revisión muy buena que el que la quiera pues se la recomiendo, pero en resumen no les quiero, la doctora ya no lo enseñó, lo descubrió estos autores y se llama síndrome de Asia, que es sencillo, algunos han encontrado asociación con la silicona, una fatiga crónica, hay mucha discusión, pero algunos creen que eso ya es una realidad. La síndrome de la guerra del Golfo, eso sí es una realidad de apuño, todos los que eran militares quedan para el Golfo, la guerra del Golfo Pérsico, los multivacunaron, porque pues había guerras biológicas y los tenían que vacunar para que no los mataran con guerras biológicas, y encontraron unos ORs altísimos de lupus, de hepatitis, de todas esas cosas. Entonces se llama el síndrome de la guerra del Golfo por multivacunados. Que sí es muy raro, y es el que realmente nos preocupa, porque el síndrome de Asia aún va cerrando como las tarrayitas para pescar. Entonces dijeron, bueno, y hay un síndrome asociado con la vacunación. Entonces, apenas están empezando a aparecer trabajos, ya lo tienen ellos definido, no ha sido aceptado. No ha sido aceptado como no fue aceptado lo del riesgo de fumar. ¿Recuerdan que vimos ese detallito? ¿Sí? No ha sido aceptado. Todavía nos burlamos de eso, pero ¿sí? Hay criterios mayores, no me voy a detener en ellos, no hay criterios menores, y aparece algo que es muy interesante en la inmunología, y es que la medicina va a cambiar, y es que la medicina va a cambiar a una medicina personalizada. Usted tiene algunos factores de riesgo, usted tiene dañado el gen en la proteína 24, 5, 6, 7, entonces usted lo vacuna con eso, se dispara eso, lo que llaman la medicina personalizada. Aquí el doctor Anaya, yo no sé si poner el trabajo, hizo 3 o 4 asociaciones interesantes con síndrome de Asia, con uno de estos antígenos de histocompatibilidad y algunos eventos adversos. Entonces empieza uno a... Pero bueno, dejemos eso ahí, no nos metamos en eso. Bueno, ¿y qué hay de cierto pues con la vacuna y el síndrome de Asia? Pues ya hay 2 trabajos que llaman la atención. Son trabajos de baja, moderada calidad, es un trabajo serio, es un trabajo que lo publicaron en esto, se basaron en lo que se basan todos los demás que han hecho, todos los trabajos se basan en esto. Y que es el VAERS, que es donde se reportan los eventos adversos de todo, dentro de ellos de las vacunas. Y ellos dicen, se preocupan mucho, porque a pesar de que la tasa de eventos es muy baja, la tasa de reporte, porque los papás lo reportan en general, son los papás con las vacunas, pero los niños chiquitos reportan solamente 5 o 10% de eventos, los otros no lo reportan.